Hola, buen día. Bienvenidos a un episodio más de Chamán y Camino al Despertar. Estamos aquí con nuestro queridísimo hermano Pituflies. Hermano, ¿cómo estás, cabrón? Me gusta que des la bienvenida, ¿eh? Pues ya le estoy agarrando confianza a ¿Sí? esto, güey. Antes me sentía más así como que a ver cómo le hago. Nos acompaña hoy un querido hermano y amigo con el que hace unos momentos grabamos un bonus de musicoterapia, de sound healing, donde nuestro hermano Carlos Lastra, aquí con nosotros, nos compartió algo de su música. Ese va a estar como un episodio bonus. previo a este o después de este, ya veremos. Sí, pero bueno, pues increíble su música. Y aquí nos acompaña a grabar este nuevo episodio, también para si hay alguna pregunta, duda o algo, podamos aquí interactuar entre nosotros. Siéntete libre de platicar lo que sea. Y de, gracias. de preguntar, Sí. ¿no? De eso se trata. Un gusto estar aquí con ustedes, gracias. De eso se trata, de cagarla, ¿no? Tal cual, güey. Y los que están viendo en YouTube, pues no lo están viendo aquí porque no está en cuadro. Ah, ok. Pero hay una voz. Pero confíen en que hay alguien ahí. Aquí ando. Bueno, pues este tema que veníamos posponiendo, el episodio de hoy vamos a platicar del karma, el dharma y las vidas pasadas. Si no me equivoco, vamos a estar lanzando este episodio para Año Nuevo, antes de Año Nuevo. Entonces, para desearles a todos un increíble cierre de año, agradecerles por acompañarnos en todo este camino al despertar. Y bueno, pues sería entonces el último episodio del año. Pensé que iba a ser el otro, pero no, ya estamos salieron grabando. más. Entonces, este sí sería el último del año, definitivamente. Y bueno, pues vamos a platicar un poco de estos temas. Me quisiera detener nada más a responder un tema que me pareció importante. En los episodios pasados veníamos platicando de el ego y sus comportamientos, su estructura, sus patrones. Y entonces comenté por ahí un ejemplo, ¿no? De cómo una persona puede manifestar el ego en una compra. Y me dice una amiga, porque nosotros compramos una Suburban, nosotros, mi familia y yo. Sí. Y me dice, oye, entonces comprar una Suburban que vale tanto no es del ego. Y hay que entender esto, porque si no se entiende el ego, entonces vamos a caer en confusión. Me pareció muy, muy oportuno su comentario, porque justamente estaba viendo un ejemplo que pone Eckhart Tolle en su libro de Una Nueva Tierra, y me parece muy oportuno porque podemos hacer un análisis de en dónde entra el ego y en dónde no entra el ego. Dice Eckhart que una persona pudiera ir en bicicleta y tener el ego más arraigado que una persona que va en un Rolls Royce, güey. Entonces hay que analizar que el ego no tiene en sí que ver con el objeto, sino con el sentimiento que le provoca al individuo el traer ese objeto. Me queda, ¿no? Claro, güey. ¿Tú sí lo entiendes? Lo entiendo muy bien, hermano. Me parece perfecto. Vamos a poner aquí un detalle. Cuando va una persona en una bicicleta, a veces puede ir esta persona y sentirse superior o mejor que los demás porque él es el eco-friendly, porque él está haciendo algo bien para el planeta, y entonces ir desde su bicicleta juzgando a todos los que van en coches de combustión normal. Sí. Entonces esta persona estaría completamente cegada por el ego del eco-friendly, ¿no? O el ego del Tesla. O también podría ser sentirse inferior, ¿no? Y juzgar a los que tienen, digamos, económicamente más. Claro. Pero sentirse inferior por estar en bicicleta. Claro. Y entonces analicemos que el ego es cualquier cosa que te haga sentir... Cualquier sentido de pertenencia es del ego, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando el ego juega un rol de bondadoso y la gente al tener un concepto equivocado del ego, porque piensan que el ego es que sentirte mucho o sentirte mejor o sentirte más chinguetas. Sí. Pero lo más profundo es que entender que el ego es cualquier sentido de pertenencia, cualquier separación, cualquier individualización, cualquier sentimiento del yo separado, cualquier cosa que te... haga sentir que sientas pertenencia a un grupo, ya sea un grupo de bondad o un grupo de caridad. Todo lo que te da esa pertenencia separado. Es el ego, exactamente, sí. Es un yo separado. Como por ejemplo una persona muy amiga de nosotros que durante varios años se dedicó a rescatar perros y llegó a tener, muy amigo de nosotros, y llegó a tener más de 400 perros albergados. Y entonces el mismo ego, porque el ego en máscara es diferente en cada individuo.
pero en su esencia pura, el ego tiene los mismos defectos que son naturales y particulares del ego. Entonces, este señor, teniendo o albergando 400 perros, con este ego del gran rescatador, el gran humano, con ese mismo ego, era capaz de atropellar a un humano si veía que un humano estaba pateando un perro. ¿Sí? Entonces, por rescatar al perro, era capaz de matar a un humano, güey, o de atropellarlo, ¿no? O de lastimar gravemente a un humano. Y ya después, varios años después, se dio cuenta, fue a Chamán y con nosotros, estuvimos platicando, y un día se dio cuenta que todo lo que había hecho él con los perros era por ego. Era un... Y dirías, ¿cómo eso va a ser el ego? Si estás dando tu vida porque se gastaba no sé cuánto dinero en croquetas al mes, ¿no? Y una persona que no entiende bien el ego diría, ¿cómo rescatar 400 perros va a ser del ego? Sí. Ya le estás poniendo ahora número. Lo puedes hacer sin ego. Por eso es importante no tanto la acción ni el objeto, sino el sentimiento que te provoca el hacer ciertas cosas. ¿Sí? Tú podrías ayudar a los perros. Cuando no hay ego, entenderías que tanto vale la vida del perro como la del humano, y no atacarías a un humano por defender a los perros. Porque entonces este ego del salvador de perros llega a ser tanto el ego del salvador de perro que llega a detestar a los humanos, a rechazar a los humanos. Y entonces nuevamente hay una idea separatista y hay un sentimiento de rechazo y de repudio hacia otro grupo, ya sea en este caso los humanos o los que le pegan a los perros. Todo acto que separe, todo acto que rechace, todo eso es única y exclusivamente del ego. Entonces, volviendo a este ejemplo, le ponía de ejemplo a mi amiga cómo una persona puede, en un acto tan sencillo como comprar un vehículo, puede haber ego o no ego cuando hay un sentimiento, por ejemplo, de si compras una cierta marca de un auto, por sentir que traes cierta pertenencia ahora a un grupo. Sí, inclusive una cosa tan sencilla como comprar una Suburban, sí, para alguien puede ser la cúspide de su... La cúspide, y ahora decir, voy a traer una Suburban, ¿sí? Y otra persona podría decir, no voy a comprar una Suburban porque es Chevrolet y voy a comprar una Escalade. Entonces, inclusive comprando ropa, hay gente que puede comprar Zara y sentirse especial o importante por comprar en Zara. Y hay gente que puede decir, yo no compro en Zara porque es más popular, ¿no? Yo solamente compro en marcas de diseñador. Ambas. O sea, la marca es una cosa, Zara, la ropa es una cosa. Y sin importar que la compres por sentirte superior o no la compres por no sentirte inferior, ambos aspectos son del ego. ¿Sí lo entienden? Sí. Entonces no tienen sí que ver lo que compres, porque puede haber una persona, como lo dice Eckhart, hasta en un Rolls Royce, digo que una persona muy consciente, dudo que gastara su dinero en eso, pero puede ser que sí, que hay una persona muy consciente que tiene absolutamente todos los recursos y que compra el Rolls Royce simplemente por cómodo, porque le gusta y porque le alcanza. Pero al comprarse el Rolls Royce puede no tener ningún sentimiento de superioridad ni de pertenencia a un grupo exclusivo. Y puede ser que esa persona pueda disfrutar de un vehículo cómodo sin necesidad de estar arraigado en este problema del ego. Y sin embargo, ese mismo ego se puede meter, como lo repito, hasta en una persona que va en bicicleta o que rescata un perro y que entonces se pone este papel de yo el bueno y ustedes los malos. Sí. Y yo el que rescata y ustedes los... O sea, hay que tener mucho cuidado con el ego. Inclusive, cuando el ego se mete en temas de caridad, hay veces que por eso hay que observar profundamente de dónde viene el sentimiento. Hay una parte en la Biblia donde dice que la mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda, ¿no? Entonces hay veces que el ser humano hace actos benévolos o de generosidad, pero tomándose la foto. Es que hasta los filósofos dicen que el verdadero altruismo no existe porque siempre hay un interés de por medio, aunque sea el ser altruista en sí, güey. Entonces, dice, pues ahí hay algo. Y a mí se me hace bien chistoso y entiendo también a tu amiga que te cuestionaba, porque yo también lo juzgaba, pero hasta que no vas comprendiendo que son cosas irrelevantes. Exacto. Dices, ya, es lo que es. Ya, exacto. Porque pues, tenemos esta falsa creencia que el espiritual, el chamán, tiene que ser, pues vamos a poner la palabra para que todos lo entiendan, humilde. En ese sentido de... Pues, ¿eso?
Eso sería ego. Eso sería el ego del Por humilde. ejemplo, exactamente, sería el ego del humilde. Qué bueno, mira, mi chepito fue, ¿entiende? Ahí te va. El presidente Después de 30 episodios. El presidente de Argentina, si él se identifica con una ideología como la izquierda, es el ego. Porque entonces él tiene una filosofía izquierdista que separa, ¿no? Separa a un grupo de otro. Y entonces él anda en bolchito por darse los golpes de pueblo. Ese es el pinche ego. Es otra vez el ego del comunista. Y fíjate que si tú es igual de extremo a... O sea, y creo que es de Uruguay. Mujica. Que yo hablaba de él, perdón. Perdón, su bochito. De Uruguay. Habla de él. Pues sí, tal vez dentro de todo, si lo ves con perspectiva, es igual de grande el ego del bocho que del Rolls Royce. O sea, es en lo opuesto, es la dual. ego, porque sigue siendo el ego del comunista. Por eso hay que entender el ego. El ego es todo aquello con lo que te identificas, donde te da cierta pertenencia o donde forma parte de una estructura de un personaje. Sí, para ser parte del personaje del comunismo, entonces tengo que vestirme de cierta forma y andar de cierta forma. Ahora, una persona puede llevar el rol que quiere en la vida, pero no identificarse con ella. Como lo venimos comentando, el problema del ego no es en sí que exista el ego, sino que te identifiques con el ego. El problema no es llevar una máscara, sino identificarte con la máscara. Exacto. El problema no es jugar un personaje, es olvidarte de que solo es un juego y de que estás jugando a ser ese personaje. Por lo que puedes entrar en cualquier escena, digamos, pensando lo que este es un gran teatro, puedes llegar y entrar con los más humildes y entrar con esta máscara y empático, y está perfecto. Puedes ir con los más poderosos y jugar con esta máscara y empático también, pero no creyéndote el personaje. Güey. No creyéndote el personaje. Y nuevamente, ¿cómo te das cuenta cuando una persona está, vamos a decir, libre de ego o libre de la identificación con el ego? Es una persona que entiende que no debe de haber rechazo a nada, porque no puede haber una división ni una separación. Una persona consciente simplemente ve todo como lo que es. Perfecto, divino, y ve a Dios en todo, y entonces no hay un rechazo. No puedes rechazar la abundancia, no puedes tampoco desear, porque al desear provocas carencia, ¿sí me entiendes? Entonces haces lo que haces con amor, vives en el presente y no rechazas de ninguna forma. Por ejemplo, yo no de ninguna manera juzgaría o rechazaría a los que no están en el mundo chamánico o a los que siguen tomando. Yo amo toda la bola de borrachos y drogos con los que yo andaba y todo, amo a todo mundo. Y sé que en algún momento alguien va a hacer conciencia. Y ahorita que tú me decías que estás tocando en un anexo. En un anexo. Y ahorita me dice, oye, pues tú escuchaste, ¿verdad? Sí. Oye, me encontré a tu primo ahí. Y yo, cabrón, pues saludame mucho. Y ojalá y cuando salga podamos platicar, porque ese primo, en especial ese que está en el anexo, era un primo con el que yo fui bueno para la fiesta con él. Sí, era tu partner. Pues era de los que seguían un rato porque no me aguantaban a mí en aquel entonces. No aguantaban mi ritmo. Está chido esto y qué bueno que hay un músico también que eres metalero. Bueno, el eres es divisorio, pero te gusta la música metalera. Tengo gusto por el metal. Exactamente. Y ahí está bien padre porque el ego del metalero, el ego del músico metalero es enorme. Es enorme. Porque también se cree especial por sus virtudes, porque es más veloz, es más técnico, es mucho más instruido, es más difícil y más complejo como ven el mundo y lo transmiten musicalmente. Juzgan toda la simpleza que también es muy hermosa de la música, ¿no? Sí. Eso pasa. Y no es generalizarlo, ¿no? Pero sí pasa mucho. Y yo he tenido la experiencia de tocar con ego y sin ego. Bueno, a lo que voy es cuando yo tocaba ahí en los escenarios del metal, pues yo tocaba mucho para verme chido y así de que se vea mi virtud. Y la verdad no lo disfrutaba. O sea, era... El orgullo no te da alegría. Y y cuando... Ahorita que toco para otros, toco con un sentido, es muy diferente. O sea, tocas con amor y te llena. Es muy diferente. Entonces, bueno, para terminar con este ejemplo, el ego es todo aquello que te puede sentir o hacer sentir superior, inferior o de cualquier manera perteneciente a un cierto grupo. Carente o abundante. Claro, cuando se mete el ego es por ejemplo, en el tema de comprar cierta ropa o ciertas cosas materiales, si hay un sentimiento de que al comprar eso voy a ser mejor o voy a estar mejor, entonces es el ego. Es el ego que se está proyectando
hacia el futuro pensando que necesita de algún vehículo o de algún objeto para complementarse. Eso es el ego. El verdadero ser no se puede complementar porque ya es. El ego, como no el real, busca estas proyecciones futuras de cómo me voy a ver cuando me vea así de mamado, o cuando tenga tal reloj, o cuando tenga tal coche, o cuando gane tanto, o cuando vive en tal colonia. Todo eso es perteneciente del ego. Inclusive una persona que va a buscar vivir en cierto lugar o comprar cierto objeto por sentirse parte de este grupos de los que tenemos este privilegio de estar en cierta área. Y una persona puede vivir o estar en cierta área y gozar de ciertas situaciones económicas que tenga sin ego, pero hay que identificarlo, hay que entender cuál es la verdadera intención o más bien los verdaderos patrones del ego, porque subí de broma que puse cuando compras pantalones en Costco, dije ahí es cuando ya trascendiste el ego, cuando ya no te importa y no sé qué, y me pone una amiga, yo obviamente lo subí de broma. Y me pone una amiga como que se lo tomó muy literal y me dice, oye, pero es que yo compro pants en Costco, pero no creo que haya trascendido mi ego. Y le digo, no mames, pues no era literal. Era una expresión de que ya te puedes ir a lo general. De bromear todo, pero inclusive puede ver personas que, por ejemplo, comprando unos pants en Costco, para alguna persona eso puede ser un lujo. Claro, y entonces sentirse superior a los que... Y decir, yo traigo los de Costco. ¿Sí me entiendes? Sí. O sea, no importa la marca, como puse el ejemplo de Sara. No importa lo que utilices. Si lo utilizas o no lo utilizas, como hay gente... el mismo ejemplo de Sara. Hay gente que puede significar ser una marca de lujo, porque para una persona puede ser una marca de ropa cara, como otro que usa marcas de diseñador puede decir yo no uso Zara porque eso es exacto. ¿Sí me entiendes? El que uses o no utilices una cosa más allá del valor utilitario que tiene por la situación o la pertenencia que te da un grupo, eso es el ego. Y ahí es donde lo identificas. Sí. Cuando tú compras una cosa por el valor utilitario que tiene, entonces no hay ego. Si tú compras una camioneta por el valor utilitario que tiene, sí, porque te gusta, claro, que está amplia, porque me dicen, entonces compras cosas sin que te gusten. No, pues claro que te gustan, porque aprecias los objetos, aprecias la belleza de las cosas materiales también. Entonces tú tienes todo el derecho de decidir si tienes las posibilidades económicas y hay alguna cosa que tenga un valor utilitario para ti, llámese camioneta, ropa, equipos de software, lo que sea, computadoras, micrófonos, lo que sea. Si tiene un valor utilitario para ti y lo compras por el valor utilitario que tiene, ¿dónde chingados está el ego? Porque lo necesitas. Porque lo necesitas. Y alguien te puede decir, no lo necesitas, puedes vivir sin eso. Sí, bueno, hay que entender, lo requieres para utilizarlo por alguna función que te va a hacer más cómoda tu vida. No lo necesitas porque no es aire. Entonces, pero puede hacerte más cómoda tu vida. Entonces, ese valor utilitario, si tienes los recursos, entonces no hay ego. Pero si tú en algún momento tienes este sentimiento de grandeza o de inferioridad o de pertenencia a cierto grupo, inclusive o como de ponqueto o como de cualquier cosa, todo eso es meramente una trampa del ego. Ahora entonces dirían, pues tú te vistes como hippie, tú traes el ego hippie. Como una vez un güey que nos escribió en YouTube y me puso, no mames, hippie, no sé qué. Yo, cabrón, me dijeron hippie. Pero bueno, imagínate, yo no me identifico, ¿sí? Me puedo vestir como hippie o puedo mañana tener una camisa, no me identifico con nada, me vale ñonga. Yo sé que yo soy, punto, a secas, porque es lo que tú eres punto, a secas. Todo lo que pongas después del yo soy, toda palabra que venga, solamente limita tu verdadera esencia de ser. Tú no eres tu profesión, tú no eres lo que ejerces, tú no eres tu ideología, tú no eres tu grupo político, no eres tu nacionalidad. Todas esas son solamente etiquetas que estructuran el ego. Entonces, pues terminamos con el ego, con esta parte, espero haya quedado lo más clara posible. Repito, identificar las sensaciones o el por qué cuando quieres comprar algo o cuando estás por hacer alguna actividad o alguna cosa que quieras reconocer si es el ego o eres tú, porque mucha gente pregunta eso, ¿cómo sé? Identifica de dónde viene el sentimiento. Si viene por alguna situación donde te vas a sentir o donde el ego piensa que se va a sentir más completo, porque esa es una trampa, ¿no? De pensar, es que con ese reloj, con esa cosa,
Por eso ponen artistas en los comerciales, ¿no? Entonces decir, eso me falta para ser feliz. Todas esas son mamadas del ego. Pero si compras algo por el valor utilitario que tiene, entonces no hay ego. Reconoce en donde una persona que compra cosas que ya no necesita, ese acto compulsivo es el acto del deseo, del ego, de más. Sí. Hay gente que compra ropa y ya no le cabe en su closet. O sea, hay gente que sigue comprando ropa y ya no le cabe en su closet. Es el ego en un acto compulsivo de decir más. Esa es una característica del ego. En los alimentos, que ya estás lleno y de repente te ponen un pastel y tracas. Sí. Más. El ego siempre quiere más. ¿Sabes cómo? Perdón. No, dale, ¿sabes cómo lo veo yo? Es como si te riges por el ego y por acumulación de riqueza, es como si te dieran un banquete donde está toda la comida que quieras y puedes comer lo que quieras, pero nunca te vas a llenar. O sea, siempre vas a querer más. Así es, exactamente. Esa es una característica fundamental del ego, el vivir en constante deseo. Por eso Eckhart nos invita a hacer un profundo conexión con nuestro yo interno, porque si conocieras bien a tu cuerpo, tú podrías saber cuándo realmente quiere comer o cuando es el ego. Exactamente. Sí, hay una manera de conectarte bien y hay veces que el cuerpo te dice que ya no quiere. Y entonces ya ves que ves gente reprimiéndose porque se están comiendo algo sabiendo que no deberían de comérselo. ¿Sí me entiendes? Ahí hay un conflicto entre el ego y que verdaderamente el ser sabe que no necesitan estar comiendo eso. Y luego está la mente rechazando lo que se están comiendo. Oye, tengo la más cabrona, creo que la platicaste alguna vez. El ego del meditador que busca la iluminación, ese también es muy cabrón. Claro. Porque estás deseando la iluminación. Qué bueno que lo menciones. Hay un libro que se llama El Nirvana, la última pesadilla. Y hay gente que nuevamente cayendo en una trampa del ego, el mismo ego que buscaba ser millonario, el mismo ego, hablando de egos, sin juzgarlo, lo menciono para hacer una observación. El otro día estaba escuchando al Canelo, al boxeador, y fíjate, estaba escuchando, pues es un hombre multimillonario, y estaba escuchando que en una entrevista dice que ahora quiere ser billonario. ¿Sí me entiendes? O sea, una persona que ya estaba despreocupada por el tema económico, ahora dice que quiere ser billonario. Y le pregunta, creo que era Denise Merker o Adela Micha, no sé, se parecen mucho, pero alguna de ellas, le pregunta entonces ahora quiere ser billonario. Y dice, sí, pero un empresario billonario o haciendo negocios como empresario, quiero ser billonario. O sea, fíjate cómo es el ego. No le bastó ser y alcanzar las metas que ha alcanzado como boxeador. Porque ya es el pobre de su rubro. Y además círculo. Ve cómo es el ego. No se le hizo suficiente ser un increíble deportista y una de los mejores boxeadores, yo creo, reconocido, no sé. No le bastó ser la eminencia mundial que es como boxeador. Ahora quiere ser empresario, cabrón. ¿Sí? Ahora ya no, porque menciona y es muy específico que ya no quiere ser billonario boxeando. Él quiere ser billonario siendo empresario. Y entonces ahora, digo, para una persona en el mundo del ego me va a decir, pues claro, siempre hay que buscar el más y no sé qué. Sí, son mamadas del ego. Sí, una estructura del ego es ese más. Y ahora lo ves y lo que se me hace chistoso es que al poderlo ver, lo notas en un estado de carencia, güey. Porque ahora al aspirar a ser billonario, ya no tienes nada. Está viendo todo lo que no tiene en lugar de voltear a ver lo que ya hizo. Y entonces ahora voy por los billones de dólares. Entonces, al proyectarse nuevamente, ahorita empieza con sus gasolineras todo, y creo que dijo que ya iba a vender sus tenis y sus coches y que ya no le iba... O sea, ya eso ya pasó. Ya como el ego ya tiene todos los coches que pudiera tener, como ya tuvo todos los coches que siempre soñó, y ahora tiene que voltear hacia algo más grande. Por eso hay que entender el ego. Como la meta de la meta que él ha de haber soñado alguna vez eran tener todos los coches y todos los tenis, y de repente ya tengo todos los coches, todos los tenis. Ser el mejor boxeador del mundo, pues ya soy el mejor, ya soy el campeón. ¿Pero qué? ¿Y ahora qué, cabrón? Entonces ahora la meta, y esto es lo que hace el ego, la proyecta hacia el futuro. Y entonces ahora tengo que ser billonario. Que si está mal, no es que esté mal, ese es el ego. Si él está feliz así, qué bueno, su pedo. Pero lo hago mención para que puedan observar cómo se repiten y cómo se comporta el ego. No, ¿y sabes en esa entrevista se nota cómo se vuelve a sentir carente él, diciendo, no, es que ahora que quiero ser billonario y que no sé qué. La rueda del samsara dio la vuelta otra vez. Entonces se pone como si fuera como si estuviera así. Abajo. Exactamente. ¿Y sabes qué pasa también? Otra cosa de que decirlo de la iluminación. Cuando, no sé, si tú quieres una camioneta y toda tu vida ahorras y por fin la tienes, tu ego la tiene,
no solo es seguir deseando más, es que vas a temer perder lo que conseguiste. Claro, porque todo el tiempo vas a estar, y si me la roban, y si esto, y si lo otro. Entonces el ego no solo quiere más, sino que teme perder lo que ya consiguió. Claro, genera apegos. Genera un apego a lo material y a lo conseguido. Y entonces al generar ese apego, vive siempre con un miedo a perderlo. Porque como su ego se estructura con lo que tiene, si llega a perder lo que tiene, entonces... ¿Qué pasa? Bueno, pues esto pasa con el tema de la iluminación, que me parece maravilloso que lo digas. Cuando el ego se proyecta, el mismo ego que quiere ser millonario, se empieza a proyectar hacia ser un Buda, hacia ser un gran iluminado. Y es el mismo ego que dice, voy a ser feliz cuando sea este gran Buda y este gran iluminado, ¿no? Entonces se proyecta hacia el futuro a verse como un maestro ascendido, ¿no? Y crea un puente, que es una característica del ego, hacia visualizarse hacia el futuro. Entonces empieza a visualizar la imagen del yo en el futuro. Y cuando alcance eso, voy a ser feliz. Y esa es la trampa del ego, que siempre va hacia allá, hacia el futuro, viendo el futuro y no existe el futuro. Entonces dice la gente, no mames, entonces ¿cómo le hago, no? Como dice Eckhart, y creo que es la manera más clara de ponerlo, tienes que volverte presente y en la presencia darte cuenta que ya eres. Esto se los digo yo. ¿Cómo puedes desear algo que ya eres? No caigas en la trampa del ego porque tú ya eres. La iluminación, la riqueza, la conciencia mayor, Dios, la divinidad, eso ya eres. Eso es tu esencia natural. Entonces no puedes proyectarte hacia el futuro creyendo que vas a hacer algo porque esa es una trampa del ego porque tú ya eres. Ahora, para alcanzar ese estado, solo tienes que quitar la ilusión o las capas de lo que no eres para que la verdad pueda surgir. Para que el ser o la conciencia puedan surgir, hay que desmantelar las capas de lo que no eres en un acto de observación, de meditación y de presencia, pero nunca deseando hacia el futuro. Porque desear hacia el futuro, entonces, nos haría caer en una trampa del ego. Y entonces estaría siempre esperando ese futuro que nunca llega. Y que creo que algo que he aprendido es que nunca se va a ir el ego, simplemente ya no vas a identificarte con él. Exacto. Sí. En el proceso de despertar, un día despiertas y dices, cabrón, fíjate que hay una parte que en la ceremonia que hicimos allá con este grupo, con la tía de Carlos, hubo una persona que en el trance estaba llegando a un punto muy profundo porque empezó a preguntarse, ¿quién soy? ¿Quién soy? Y me veía a mí y me dice, ¿quién eres tú? ¿Y quién es quién? Y entonces se quedó completamente perdida sin saber quién era quién, porque por fin estaba saliéndose de los conceptos y por ahí ya andaba llegando a un estado de casi entrando a un despertar. Entonces, pues bueno, vamos a terminar ya con el tema del ego aquí. Para empezar a vivir. Seguimos. Para terminar, fíjate que Anthony de Melo lo pone muy, muy padre en un libro que dice que el ser es como el sol y está dentro de ti. Ya es, siempre va a ser. Exacto. Lo único que tienes que hacer es quitar las nubes. Exacto. Pero ya está ahí. Exacto. Y siempre va a estar. Exacto. Yo como lo explico, es decir, es algo que ya eres y hay que quitar las capas de lo que no eres. Ajá. ¿No? Hay que quitar un velo de ilusión. Y despertar es eso, es darte cuenta que el personaje o el sentido de yo que tenías era un producto de la mente. Y entonces se manifiesta un despertar que puede ser de golpe o puede ser paulatino. Y de repente, cabrón, pues yo no soy ese cúmulo de pensamientos que identificaba como yo. Como pusimos el ejercicio en el otro episodio, de cuando te empezaron a poner tu nombre y yo, Carlos, entonces empezaste a hacer un concepto, una estructura en la mente, en el mundo de los pensamientos. Empezaste yo, Carlos, que tengo este apellido, que toco música, que soy metalero, y te fuiste identificando con la historia de vida y con las actividades. Al final, todas las actividades, por muy noble que sean, así sea jugar golf o tenis, todo eso le da estructura al ego, porque te identificas con las actividades. Yo, Carlos, músico. Exactamente. Entonces, no identificarte, no puedes confundir lo que eres, tu esencia de ser, con lo que ejerces. Claro, con un mero hacer. Vámonos ya al karma y al dharma, por favor, señores. Sí, hermano. Dejemos al ego descansar por un rato. Tengo una pregunta ya del karma. Bueno. A ver, por fin. Creo que fue hoy. Como que me llegó de golpe
cosas que yo había hecho en esta vida que habían lastimado a otras personas. Inmediatamente sentí mucho dolor, mucha culpa y mucho miedo de decir, puta cabrón, ya me acordé que hice esto, güey. ¿Cuándo lo voy a pagar, güey? ¿Qué pedo con eso? Mira, lo que nos enseña el Maestro Cristo y el verdadero arrepentimiento, cuando Cristo dice arrepiéntete, no quiere o no nos invita a sentir la culpa. La culpa por lo regular es un sentimiento de muy baja vibración que no genera evolución, ¿no? Como de la persona que se pone hasta el huevo de pedo y luego o pone el cuerno o algo y al día siguiente trae la cola entre las patas y la curva moral, o cuando lo cacha a su esposa, ¿no? Que les da esta culpa porque lo cachan, no por lo que hizo. Sí. Entonces, el verdadero arrepentimiento es un acto de conciencia, güey. El verdadero arrepentimiento, como dice Cristo, es abre los ojos. Abre los ojos y date cuenta. Abre los ojos y date cuenta. Ese arrepiéntete es un despierta que nos dice Cristo. El arrepentimiento y la culpa son totalmente diferentes. El arrepentimiento es abrir los ojos y darte cuenta que todo el daño que habías hecho, te lo habías hecho a ti. Porque no hay nadie más. Ahora, a través de las leyes del karma, puedes entender que todos hemos dañado. Hay gente que ha matado gente, hay gente que ha sido genocidia, violadores, han destruido familias, vidas, etcétera. O sea, lo peor que te puedas imaginar, alguien lo ha hecho. Sí. ¿No? En esta dualidad ha existido el hombre más bondadoso y el hombre más cruel, y el que más ha ayudado gente y el que más ha lastimado gente. Entonces, es el mismo ser, güey. Y quiero que entiendas esto. Tú eres el mismo ser que los que lastimaste. Tú eres el mismo ser que los que has ayudado. Entonces, para equilibrar y empezar a balancear el karma, al haberte dado cuenta del daño que hiciste, lo único que puedes hacer es equilibrarlo a través del amor y del servicio y de la empatía hacia los demás. No importa, porque no puedes regresar el pasado, güey. Y todo lo que hiciste era necesario para llevarte a donde te llevó. No puedes caer en ese engaño de atorarte en la culpa. Simplemente hacerte consciente de lo que hiciste. Y ahora, a través de este arrepentimiento, que es un acto de conciencia, de decir, pues hice esto y esto y esto y esto, ahora cambiar absolutamente la relación que tienes con los demás. Que es además una regla y la primera enseñanza en el yoga y en el budismo, ¿no? La vida ética y la vida en armonía, sin violencia con los demás. Entonces, si poco a poco en los siguientes años que te quedan en esta vida, tienes esa conciencia de que ya viste que todo el daño te lo hiciste a ti y de que todo genera karma, tú puedes empezar a tener un actuar dármico, un actuar en alineación con la conciencia, un actuar amoroso y consciente con los demás. Y es lo que me preguntabas el otro día, ¿no? A esto se le llama el dharma, que a través del dharma puedes empezar a equilibrar tu karma. Entonces van a contar y van a pesar todas las acciones que hagas, güey, como regalar una sonrisa, como acompañar a alguien a alguna cosa, como dar un consejo hacia alguien. Simplemente mucha gente piensa que tienes que ir a darle juguetes a los niños y eso, y no es tanto eso, güey. Tú puedes, con tu propia vibración, con tu propia empatía y con tu propio carisma, le puedes cambiar la vida a una persona a veces, o el día a una persona, con un consejo, con una sonrisa, con darle la mano a alguien, güey. O sea, el mismo acto de ser empático con todos y de no rechazar a nadie, de no ser este güey que le voltea la cara a la gente y todo eso va teniendo una... Y tiene que costar, o sea, porque también es lo que se me viene a la mente, o sea... Que si tienes que sufrir, ajá, no, o sea, no necesariamente. Tú, de alguna forma u otra, has estado pagando y has pagado... Sí, también se me vino a la mente eso, si ya lo pagaste. Exacto, güey. ¿Sabes? Entonces, muy probablemente ya hayas pagado lo que tenías que pagar. O sea, de cierta manera fue el sufrimiento el que empujó también tu camino a despertar. Y entonces ya no tiene caso mirar atrás, güey. O sea, definitivamente, aunque fueran situaciones diferentes entre lo que tú hiciste y lo que te pasó, de alguna manera tú también la estabas pasando mal, güey. Sí. Y es lo que digo, o sea, al que obra mal se le pudre el tamal. Hay veces que el daño que ejerciste a los demás, como te lo hiciste a ti mismo, porque somos uno, te tiene a ti en una constante depresión o situación ansiosa, etcétera. Y entonces, pues ahí te estás dando cuenta, güey, de que lo que le estabas haciendo al otro, pues te estaba repercutiendo a ti. ¿Sí me entiendes? O sea, inclusive el tener sufriendo otras personas
eventualmente esa depresión que sintieron ellos por causa o una acción que tú hayas hecho, tú la puedes sentir y no saber ni por qué, güey. Sí. Por karma, güey. O sea, es así. Y al final, güey, es como, el karma es como una balanza. Como una balanza entre todo el bien o las cosas bondadosas o de ayuda o amorosas que haces y las culeradas que haces. Al final te digo, pues es una balanza. Por eso hay gente que sin importar, hay veces que hay gente que hace algunos daños, pero por otro lado hacen algunos bienes, como el Robin Hood, ¿no? Uh-huh. Sí, que le robaba cabrones, pero luego entonces el karma estaba ahí como, pues, sí, claro, sí. O sea, le quitaba a uno, pero le daba a otros. Entonces, el karma es una energía universal, al ser todos un mismo ser, es algo que se va equilibrando. Eso, los actos benevolentes, amorosos o conscientes que hacemos hacia los demás, que somos nosotros mismos, ese actuar en congruencia con esta ley de Cristo de amar a todos y a todo, esto va a provocar que a través del Dharma, que es el Dharma es esto, es hacer el bien. Eso es el Dharma en pocas palabras. El Dharma va a equilibrar tu karma. ¿Sí? El karma al final no es bueno ni malo, sino el karma es simplemente la consecuencia. Lo que estás viviendo ahorita es consecuencia de tus vidas pasadas. Entonces, vamos a entrar un poquito en ese tema. Tú cuando estás en la actualidad, la vida que estás viviendo es consecuencia, que quiere decir la consecuencia de tus vidas pasadas. Y entonces estás experimentando temas que tenías que evolucionar, procesos que tenías que trabajar, temas con otras almas que tenías que sanar, un proceso evolutivo que era necesario que vivieras. Y para ese proceso evolutivo escogiste a los padres. Quiero que entiendan que todo esto pasa a nivel energético. Sí. No es como que allá arriba tienes una mente para razonar. A nivel energético, como alma, dices, esta alma va a experimentar esto y aquello, y de repente, a través de esta otra alma, voy a aprender. Entonces, tanto nuestros padres como nuestras parejas, como nuestros hijos, todos en todo momento somos maestros y alumnos de todos, ¿no? Hay una persona que tenía ahí temas con su esposo y yo le hablaba de la aceptación, porque tiene un tema con su esposo y le dije, bueno, pues hay que aceptar que así es tu esposo. Lo tienes que aceptar que esta es tu situación actual. Aceptar no quiere decir te tienes que resignar a vivir con él el resto de tu vida, porque hay que entender que eso no es la aceptación. Eso sería resignación y sería una estupidez. La aceptación es decir, si puedo hacer algo para cambiarlo, lo hago. Y si no puedo, lo acepto. Para que la aceptación quite capas de queja o de molestia o de insatisfacción que provocarían más sufrimiento a lo que ya se está viviendo. Entonces, el ciclo del karma es el ciclo del samsara, es este ciclo de reencarnaciones, una vida tras otra. ¿Qué rige cómo vivimos la otra vida? El karma. Sí. El karma es el que nos dicta qué experiencias y cómo y en qué situación vamos a estar en la siguiente vida. Oye, como lo que falta por aprender, ¿no? Ok, sí. Que es lo mismo. Y en este ciclo del samsara también se vive en la misma vida. O sea, regresas, puedes como... Es que lo digo porque creo que lo experimenté hace poco, que sentí cómo fue o sea, ya en esta misma vida que vi consciente, sentí cómo fue el día 1. O sea, de esta vida. Bajé otra vez y me dijeron, empieza otra vez. Okay, pero en esta vida. En esta misma vida. Sí, claro. Sí. Porque es una sola vida. O sea, hay un libro. Para esto voy a recomendar mucho al autor Brian Weiss, que tiene 2 libros. Uno se llama... Bueno, no sé si tenga más, pero los que yo recomiendo son... muchas vidas, muchos maestros. Muchas vidas, muchos cuerpos o muchas vidas, una sola alma. Algo así se llama. Entonces tienes que entender que el alma, que es el cuerpo que has llevado en todas tus vidas, el ser, porque luego hay gente que se confunde, este ser se divide en los cuerpos álmicos y a través de cada cuerpo álmico va viviendo diferentes vidas. Tu cuerpo álmico en alguna otra vida fue mujer y fue otra cosa y fue... Entonces... es un solo karma, es una sola consecuencia.
Y una vida y lo que se quedó ahí atorado en la que sigue. Y lo que se quedó atorado en la que sigue otra vez y otra vez. Hay una ley del karma que no nos permite avanzar hacia nuevas experiencias hasta no aprender las experiencias pasadas. Hay mucha gente que dice, oye, y el que se te muere un hijo o el que, me decía mi esposa, ¿no? El que tenga una persona, parientes o hijos con parálisis cerebral, en todas estas experiencias, por muy fuertes que son, es porque son necesarias para la experiencia que está viviendo el alma. Aunque parezca completamente difícil de aceptar o de creer, esto es porque no podrías entender entonces por qué una persona va a vivir con 2 hijos que tienen parálisis cerebral. Imagínate todo lo que fortalece al alma en una experiencia como esa. Imagínate cuánta templanza, cuánta paciencia, cuánto amor incondicional, cuánta aceptación, ¿no? Entonces, todas estas situaciones van increíblemente duras, van fortaleciendo el alma, ¿sí? Y al final, para una persona desde otro punto de vista, puede decir, ay, no, qué horror. Ay, no, yo si me pasa eso me muero. Ay, no, yo si me pasa eso no sé qué. Y cuando ves un alma que experimenta algo fuerte como la pérdida de un hijo, la muerte de un hijo, o el tener hijos con alguna enfermedad como parálisis, y al final ves que estas almas encuentran gran fortaleza. ¿Por qué? Porque con una experiencia tan fuerte manejan una profunda aceptación y un amor profundo hacia la vida, incondicional hacia sus parientes, como el dar ese servicio. Ahora, si un alma no quiere o no aprende una experiencia que le toca vivir, el karma, por ley del karma, se van a complicar las situaciones para que a fuerza la vivas. O sea, no te puedes escapar de las lecciones que te tocan vivir. ¿Sí? Si en una vida o en una situación no aprendiste algo, entonces la vida te regresa otro leñazo y te ponen otro chingadazo. Por eso decía yo que los ángeles y los demonios trabajan de la mano. ¿Sí? Si todo esto es una obra de teatro, los ángeles y los demonios son los que van a poner las tramas para hacer la evolución del personaje. El contraste, todo para que se vea. Toda la trama, las experiencias y todo, la rigen los seres de sexta dimensión, que son los ángeles y los demonios. Y entonces un ser podría decir, ay, vamos a ver si por las buenas puede aprender, no sé, el desapego, ¿no? O la aceptación, o el amor, algo, o el perdón. Entonces ponen y vamos a ver si no lo logras, entonces, no, pues entonces un demonio llega y busca situaciones de frecuencias mucho más densas o mucho más dolorosas. Un golpe más fuerte. Un golpe más fuerte, pero sí o sí tienes que vivir estas experiencias. Tú imagínate como alma al reencarnar. Esto, ojo, a nivel energético, decir, a ver, tengo que aprender esto y entonces tengo que aprender a perdonar y entonces otra alma dice, yo voy a ser tu papá y voy a ser un ojete y te voy a abandonar y me vas a tener que perdonar. Y tu mamá, yo te voy a estar a chingue, pero en algún momento vas a entender y vas a aceptar y no sé qué. Y en eso otra, yo te voy a robar, pero en algún momento me vas a perdonar y vas a aprender también el desapego a lo material y bla, bla, bla. Y entonces otro te va a enseñar la generosidad, otra el amor de pareja, otra el apego a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, en diferentes almas, que son el grupo que te rodea, familiares, amigos y gente que conoces, que nunca conoces a alguien por casualidad, sino por causalidad. Todas las personas que vas conociendo te están dejando algo en tu vida, alguna lección, alguna enseñanza, algún aprendizaje, hasta el culero que te cayó gordo, pues todo eso tiene que ver, porque nuevamente nunca vas a poder desmantelar completamente el ego si tienes un juicio o algo sobre otra persona. Porque el único que puede tener el juicio sobre de alguien es el ego. Si alguien le caga la madre a alguien, es el ego. Si alguien odia, detesta, repudia o algo hacia alguien, por eso la única y la clave y el golpe más fuerte al ego, como lo comentábamos, es el amor hacia todos. Porque entonces no hay un yo individual. No cabe. Exactamente, no cabe no puedes decir todos, pero ese cabrón no, porque ahí está el mismo ego. ¿Sí? Tienes que ser incondicional y amoroso ante todo, sin importar lo que te hayan hecho. Cuando estás despierto y visualizas que fue la misma conciencia, o sea, si no hay un Benjamín, entonces fue la misma conciencia la que se hizo daño,
la que perdonó, la que lastimó, la que tuvo un papá así, la que tuvo... O sea, es la misma conciencia. Por eso hay un video muy, muy bueno que se llama El Huevo, un relato corto, que se muere este señor y llega con Dios y le dice, ¿y los demás? Le dice, no hay nadie más. Solo existes en este universo, solo existimos tú y yo. Entonces... Está bien, cabrón. Y también lo que dices, y creo que va hace mucho sentido, es el universo, el mundo que como lo percibimos, tiene toda la enseñanza, güey. Y si lo ves esto como lo platicaba Carlos hace rato, como el sol, pues el sol pega. Quien no dice a ricos, a pobres, a... Exacto. Y entonces te empiezas a identificar con lo que está allá afuera, que es el universo, cómo opera, cómo se mueve, cómo... Pues es lo que más hay. Entonces, pues obviamente, hacia ti también eso también influye. Entonces, si empiezas a hacer así, te das cuenta que es para todos, es parejo. Claro. Sin juzgar. Y además, si vieras el universo desde un punto de vista, observándolo desde un punto de vista así muy arriba, verías que es un universo, es uno. Es una sola conciencia que se experimenta a sí misma. Como lo he comentado y repetido, el creador creó todo a partir de él porque no tenía más de dónde cortar. O sea, no había otra cosa en donde pudiera crear más que a partir de sí mismo. Todo lo manifestado brota en Dios. Entonces, es esta misma conciencia la que se experimenta. Y haz de cuenta que él está en la cima de la montaña y sale de la cima de la montaña, baja hasta la parte más baja de la montaña y dice, a través de todas las perspectivas y todas las probabilidades, voy a tomar todos los caminos de regreso a la montaña. Y eso es, o sea, haciendo una comparativa, eso podría ser lo que estamos experimentando como almas. Cada alma, una va a subir derechito, una va a subir en zigzag, una se va a llevar más vidas que otras, pero todas van a regresar hacia el ser. Todas las almas van a encontrar el camino de regreso a casa, sin importar. Por eso hay gente que me dice, siento que me estoy perdiendo de mi camino. No puedes. Todo lo que hagas era lo que tenía que ser. Es camino. Sí, güey. O sea, no existe una sola cosa. Todas las experiencias son siempre experiencias. Y si en algún momento empezaste a tener una búsqueda espiritual y de repente te regresaste y la cagaste o fuiste a hacer mamada y media o te diste en la madre o le hiciste daño a alguien, vas a volver a aprender. Quiere decir que te faltaba aprender. Quiere decir que te faltaba sufrir. Quiere decir que te faltaba hacer eso que hiciste. Tienes que vivir todas las experiencias que te tocan. El alma va a buscar todo lo que le toca hacer. Y no puedes olvidar, digo, no es ir a recordar, pero pues mientras intentaste ser, pues acuérdate que fuiste feliz. O sea, que mientras eso y luego pasaron otras situaciones y te hicieron miserable y también lo viviste y luego regresaste y volviste a ser feliz. Entonces creo que con ese entendimiento sabes que pues las cosas tal vez van a suceder sin importar si quieres o no. Y vas a volver a integrarte, bien o mal. Así es. Y de cualquier manera te digo, pues todo lo que hagas es lo que tenías que hacer. O sea, el universo que eres tú te manda mensajes, inclusive este que estás escuchando ahorita, es un mensaje que te estás mandando, tu yo superior te lo está mandando para que empieces tu búsqueda cuando te toque, como te toque. Hay gente que me dice, oye, pero yo entiendo las cosas así. ¿Estoy bien o estoy mal? Le digo, no puedes estar mal, güey. Porque como cada quien es una perspectiva única de la conciencia de Dios, Dios está acordándose de quién es, evolucionando en una perspectiva única. Y la manera en la que alguien entiende la conciencia, el universo, no me puede a mí alguien ni hablar y decirme, oye, no, como tú dices, no, es así. Pues así es para ti, cabrón. Yo entiendo las cosas así lo viví, así lo experimento, así lo veo de mi despertar, así lo veo. Si tú lo ves diferente, pues eres una perspectiva única. ¿Sí me entiendes? No puedes saber inclusive si los colores los vemos igual. O sea, el rojo para mí puede ser una cosa y para ti otra y los dos decimos, sí, eso es rojo, pero puede ser completamente diferente. Los sabores, repito, a cada quien le saben diferente. Todos somos perspectivas únicas y Dios está recordando quién es a través de cada cuerpo álmico. Por eso cada maestro espiritual, como Jesús, Buda y Lao Tse, han dicho en esencia lo mismo, pero con diferentes palabras, ¿no? Como Lao Tse hablaba del Tao y del todo, y luego Buda hablaba del Nirvana y del cese del sufrimiento provocado por la mente. Jesús nos hablaba de un reino de los cielos y de... Al final, en esencia, todos, meditación. Lao Tse hablaba mucho del ego, como Eckhart. Cristo utilizaba otras palabras para darle entendimiento de las enseñanzas del ego y muchas fueron también removidas de los evangelios. Pero bueno, al final regresando al tema del karma y del dharma, entonces el karma es esta ley
universal. El samsara es este ciclo de reencarnaciones y el karma no es algo bueno ni es algo malo. El karma es la consecuencia de todo lo que haces. Cosechar lo que estás sembrando y vivir las experiencias que te tocan vivir. La misma ley del karma, si alguna situación provocas que te cause sufrimiento, el mismo karma pone situaciones para evolucionar. El karma es esta ley de causa y efecto. El karma es esta consecuencia de actos y es como, pues sí, ¿no? Pues es una ley que además tiene varias leyes entre sí y una de ellas es que no puedes evolucionar hacia lo que sigue si no has pasado una enseñanza. Entonces, por karma, por ley del karma, te va a poner una situación hasta que la evolucionemos. Ahora, cuando hay un grupo de personas o de almas que tienen una situación por sanar, el karma se encarga de buscar la manera de en sus siguientes vidas acomodarlos de manera que puedan sanar ese tema. Voy a poner un ejemplo. Me tocó ver en alguna sesión que tuvimos que un chavo tuvo una regresión y recordó que lo habían asesinado en una vida pasada y que la persona que lo asesinó en su vida pasada era su hermana de esta vida. Entonces, por eso mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué no nos podemos acordar de las vidas pasadas? Hubo una entrevista que te dije, ¿no? De Marta Higadera con otro chavo, no me acuerdo cómo se llama, que está muy buena. También hablan de todo este tema de karma y dharma. Creo que ese maestro espiritual, me gusta cómo lo explica. Creo que tiene mucha coherencia y mucha información en todo lo que dice. Hubo un tema ahí que le preguntaba a Marta, ¿y por qué nos podemos acordar de las vidas pasadas? No me acuerdo qué respondió este maestro, pero creo que omitió, le faltó decir que la razón por la que un alma no recuerda sus vidas pasadas es por lo traumático y lo difícil que sería evolucionar una situación si te acordaras de tus vidas pasadas. Si estás con una persona que en la vida pasada te robó o te mató o mató a tus hijos o violó a tu hijo o te violó a ti, ¿cómo podrías en esta vida, al reconocerlo y recordarlo, cómo podrías en esta vida sanar eso? Entonces, la razón por la que no podemos recordar nuestras vidas pasadas es porque no sería útil para nuestra evolución, exactamente. Sería contraproducente para nuestra evolución. Sin embargo, conforme una persona se acerca a los estados de realización, comienza a recordar aspectos y situaciones de vidas pasadas. Yo he podido recordar algunas cosas y he podido visualizar vidas pasadas de personas cercanas a mí, como de mis hermanos, por ejemplo, y algunos aspectos de algunas vidas pasadas también mías. Y entiendo la parte de la consecuencia. Todo es consecuente de lo que pasa. Este maestro espiritual con Marta Higadera contaban una historia de una chava que tenía un dolor aquí en un hombro y que no sabía por qué. Y en una terapia de regresión se dio cuenta de que en una vida la habían matado con una flecha. Entonces, en esta vida todavía tenía ese recuerdo. Como esa memoria genética, como esa memoria muscular. No, es una memoria que traspasó el cuerpo, porque pues le pegaron en otro cuerpo, ¿no? Traspasó el cuerpo y era como un recuerdo más profundo de ese dolor ahí en el brazo. Por ejemplo, este chavo que recordó que su hermana lo había matado, pues imagínate, ahorita entiende que si él se hubiera acordado de eso, pues no lo hubiera amado no lo hubiera visto como lo que es. Sí, ¿no? Un alma en evolución. Se hubiera creado un resentimiento. Se hubiera creado un resentimiento. Y entonces al haber ese resentimiento puede ser que en esta vida ahora yo te mato. Y entonces imagínate lo difícil que sería estar evolucionando. Ahora hay mucha gente que es muy escéptica con esto y que dice, yo no creo. Pues aquí nuevamente, que creas o no, es un proceso mental. Tú tienes que soltar tus creencias y tus no creencias, que son lo mismo, aventarlas por el fregadero, dejar un vaso en blanco para que te permitas experimentar la verdad. Y en algún momento, en algún proceso, pudieras encontrar respuestas de alguna vida pasada. Para esto recomiendo otra vez el libro de Brian Weiss, Muchas vidas, muchos maestros. Y hay un documental de una chava hindú también, no me acuerdo cómo se llama, pero búsquenla ahí, Niña en India recuerda, o Niño en India recuerda vida pasada, y está el documental en internet. Esta niña que recuerda, está en una casa y dice, no, es que yo no debería estar aquí. Ustedes no son mis papás se llaman así, yo vivo en tal casa, en tal lugar. Entonces fue tanta su insistencia que los papás se dieron la tarea
con un detective a encontrar ese lugar que decía la chava. Encontraron la casa y ella fue y dijo, es que yo vi, este era mi cuarto, esta era mi familia y me ahogué porque me metí al río a nadar y me morí en el río porque bajó a nadar y ya nunca regresó. Entonces fue tan fuerte que hasta se quería quedar con la nueva familia sabiendo que había nacido ya en otra familia. Ahora, este ciclo de reencarnaciones ha sido conocido por todos los maestros espirituales. La Iglesia Católica lo removió de las enseñanzas crísticas o cristianas porque no les convenía para el efecto que iban a tener ellos cuando empezaron a vender indulgencias. Sí, pues ¿para qué te vendo el pase? Si sabes que puedes tú mismo. Exactamente. Sí, claro. Entonces, eso fue una mamá de Constantino. Sin embargo, hay una parte en la Biblia donde le preguntan a Cristo, ¿tú quién eres? Ah, no, Cristo les pregunta, ¿saben quién soy? Y le preguntan, ¿eres Abraham? ¿Eres Moisés? ¿Eres...? Y Jesús se queda callado, como asintiendo que él era la reencarnación de los otros profetas, que él era el que venía después de ellos. Y también en alguna parte dijo, antes de que ellos fueran, yo fui. O sea, de que él ya había existido antes. Lo que dijo, antes de que fuera no sé quién, yo ya era, porque él ya había vivido antes. O sea, Cristo fue un maestro espiritual que fue reencarnación de las conciencias más altas, pero Jesús ya era un alma que había experimentado que estaba completamente realizada. Sí, era un alma vieja, dirían, que no existen las almas viejas y jóvenes porque el tiempo no existe. Existen almas con más experiencia que otras. Existen almas más cargadas, con más vidas, podríamos decirlo, pero en sí viejas no se podría decir porque el tiempo en sí no es relativo. Entonces, está este documental de esta chica y el libro del psiquiatra. Este libro de muchas vidas, muchos maestros. Este psiquiatra llega a tomar estas conclusiones de las vidas de esta niña y encuentra que ciertos traumas que tenía, como una fobia al agua, era consecuencia de que se había ahogado en el agua en alguna otra vida. Entonces, esto nos podría ayudar a entender muchas cosas de las que vivimos ahorita, ¿no? Por ejemplo, ciertas cosas que te dan miedo o ciertas cosas en los alimentos que ya no toleras o algo, tienen todo que ver con experiencias en vidas pasadas. ¿Sí? Hay gente que a veces tiene pesadillas muy marcadas de que lo matan de cierta forma y es porque en alguna vida probablemente así murió. Entonces, te digo, me ha tocado ver múltiples regresiones. Mucha gente que habla de sus regresiones con el uso de los psicodélicos, de la psilocibina, de los hongos o de la ayahuasca y que recuerdan vidas pasadas, hacen que en otros nazca la curiosidad y luego hay gente que viene y me dicen, yo me quiero acordar de mis vidas pasadas, pero pues no mamen, o sea, yo no soy terapeuta de regresiones, no puedo controlar eso, no se puede controlar. Hay veces que en una sesión con enteógenos, que al final lo incluyo en este podcast que hablamos de todo esto, hay veces que en una sesión con enteógenos se pueden vivir y recordar ciertos aspectos y peculiaridades de vidas pasadas. No quiere decir que el que vaya, porque hay otra gente que dice, yo he ido 2 veces y no me acuerdo de nada. Pues por algo no por algo no se te permite acceder a tus registros akáshicos. Por amor. Y es que aparte creo que es contraintuitivo a la naturaleza o sea, pues te quita del aquí y a la hora estar ahí, a ver, preguntándote qué hice en otra vida mientras estás viviendo una. Exactamente, sí. Como también nos dice Cristo, no tiene caso voltear al pasado. Sin embargo, cuando hay ciertos recuerdos o terapias, por ejemplo, como la de las constelaciones, hay veces que sirve un poquito voltear hacia el pasado para dejarlo, ¿sí? O sea, cuando estás en un proceso de sanación, sí sirve decir, a ver, en mis vidas pasadas, como tú te acordaste hoy, ¿no? Sí. Por ejemplo, cuando yo empecé mi proceso, el día que yo tomé mi dosis fuerte de enteógenos, yo volví a vivir por completo la vida de Benjamín. Entonces, cuando volví a vivir la vida de Benjamín, la vi, pero a través de los ojos de los que habían rodeado a Benjamín. Esto para mí fue muy traumante porque yo sentí el dolor que Benjamín había causado a las otras versiones, a los otros cuerpos. Yo fui mis exnovias, fui los meseros que me atendieron, fui las personas que insulté, que atropellé, fui los vecinos que molesté,
con mi música y mis ruidos. Fui la vecina de enfrente que vivía aterrada por el desmadre que yo hacía. Fui los corazones que rompí. Fui todos. Entonces me hice consciente de que todo el daño que le había hecho a los demás me lo había hecho a mí mismo. ¿Ves que dicen que cuando te mueres ves tu vida pasar en un segundo? Pues liberé tal cantidad de DMT que literalmente no fue un segundo. A lo mejor fue un segundo en este tiempo lineal, pero a nivel de la conciencia, como el tiempo es relativo, yo me volví a echar 30 años. O sea, en ese trance de DMT me volví a echar toda mi vida, con cada detalle. Podía sentir la humillación que mis palabras le hacían sentir a los meseros cuando yo estaba completamente alcoholizado. Y por eso hay un evangelio de Santo Tomás de los Gnósticos, donde los discípulos le preguntan a Jesús: oye, maestro, ¿ayunamos? Y les dice Jesús: es más peligroso lo que sale de tu boca que lo que entra. Por eso voy a ser muy enfático y siempre repetir que nuestra mayor enseñanza en Shamanic va a ser siempre el amor hacia todos y hacia todo. Porque no importa si te tomas 200 litros de ayahuasca, 15 kilos de hongos y te vas a meditar al Tíbet, si eres un hijo de la chingada con tus hermanos, no has entendido ni has trascendido el ego. Y mientras siga habiendo ese problema del ego, no va a haber evolución. Tienes que voltear a ver a los demás como si fueran tú mismo. Ese es el golpe al ego. Por eso Cristo nos enseñó eso. Y ahí ya podrás disciplinar tu mente a través del ayuno, podrás disciplinar tu mente a través de la contemplación, repetición de mantras, oración, meditación y alcanzar los estados de samadhi, ok, pero siempre con la primera enseñanza del amor. Entonces imagínate para mí lo traumático que fue, que de repente dejo de vivir por completo y empiezo a vivir otra vez la vida de Benjamín, siendo Benjamín un tercero completamente. Y me doy cuenta de una cosa que hasta la fecha repito y que se me hace impresionante, que todo existe solo porque eres consciente de que existe. Toda la realidad está creada para ti. Todo existe para ti porque eres la conciencia de Dios experimentándose. Todo lo que piensas que está allá afuera está dentro de ti. Tú eres absolutamente todo. Un día te vas a dar cuenta de eso. Y más traumático, cuando trasciendas todo ego, te vas a dar cuenta que no existe nadie más que tu verdadero ser. Cuando digo no existe nadie más que tú, no me refiero a tú, Carlos, o tú, Pitufo, sino de tu verdadero ser, y no hay nadie más. Entonces, cuando existe esta verdad trascendental del yo soy, y que entiendes que yo soy, y entonces te das cuenta que tú eres todo y todos, y en eso no hay nadie más. Y en eso me di cuenta que no había meseros, o sea, eran yo, y mis exnovias eran yo, y los animales yo, y el espacio que habitaba yo, y el aire yo, todo era yo. Yo era absolutamente, y yo soy absolutamente todo. Entonces, eso fue para mí completamente traumático. No regresé en esa ocasión a vidas pasadas porque tenía bastante que limpiar aquí. Que limpiar con esta vida. Entonces me hice consciente. Y hay veces que, como te está pasando a ti, me jugaba trampas la mente y volvía y volteaba a ver hacia atrás y volvía a quererme lamentar por lo que ya había pasado. Y esa es una trampa del ego. Porque entonces provoca depresión al acordarme todo lo que hice y todos los que lastimé y todo lo que molesté a las personas. Porque aparte yo fui pues prácticamente un enemigo del fraccionamiento donde vivía. Un enemigo público. Un enemigo público también, ¿verdad? Pero al darme cuenta de eso, pues imagínate, a veces la mente me volvió a jugar estos trucos porque identificándose con esa historia, volvías a sentir ese sentimiento de tristeza o de culpa, sí, que alimentan única y exclusivamente al ego. Y es que está bien cabrón. El ego vive de ese sentimiento de culpa y de tristeza del pasado y de la ansiedad y de la emoción del futuro. Esos dos sentimientos son los que fortalecen al ego, porque el ego, como no es real, necesita sentir esos siéntete golpes. Siéntete mal, ansiedad, depresión. Y es un hijo de puta porque realmente tu cuerpo, tu ser se está sintiendo bien, está siendo consciente, empiezas a darte cuenta de todo lo que dices de este ser, uh-huh, y empieza por, uh-huh, atrás. Sí, claro. Acuérdate, porque no le gusta. Cabrón, el ego no tolera la presencia y no tolera la paz. Porque como no es real, se siente amenazado. Por eso ahorita está hablando con una persona a la que le doy terapia, una señora de México,
y me decía cómo estaba en paz y de repente se le metía el ego y de repente ¡pum! Y la sangoloteaba. Entonces hay que estar muy presentes, siempre observando y siempre muy presentes. Por eso Eckhart hace tanta mención en el poder de la hora, porque en el ahora, sin pensamientos, en el momento presente, aquí y ahora, el ego no existe. Pero como el ego no le gusta, se mete por cualquier filtración que vaya para treparte y vámonos. Pude haber algunas situaciones de vidas pasadas también, pues mucho después de todo este proceso, ya que ya había despertado y conforme avanzaba en mi camino, pude recordar algunas situaciones, como el que mi hermano Israel, el que sigue de mí, que por cierto ayer le dimos la papa más picante del mundo. No mames, casi se me muere mi hermano. Se la comió por voluntad propia y dije, pues déjame ver nomás, ¿no? Déjame te grabo. Déjame lo subo. Mi hermano es muy moreno y es muy diferente a mí en todo. Entonces, una peculiaridad es que somos tan diferentes también porque en otra vida él fue hijo de otro papá. Entonces, y el papá de él fue muy violento y trae algunos traumas ahí de violencia y de paternidad muy marcados, muy diferentes a mi situación kármica, porque él trae otro tema completamente, kármicamente él trae otro tema completamente. Tiene que trabajar en otras cosas. En otras cosas completamente, y es muy diferente a mí física y de manera, siendo que tuvimos la misma educación, que tenemos 1 año y 3 meses, 4 meses de diferencia, nos educaron en la misma escuela, los mismos papás y todo, y es completamente diferente. Hablan igual, eso sí, cabrón. Hablamos y tenemos la misma voz, y él siempre se ha sentido el hermano mayor, siendo que yo soy más grande, y hace poquito entendí y recordé que en alguna vida pasada él fue el hermano mayor, porque mi mamá estuvo casada con un papá, con el papá de él, y al papá de él lo mataron. Y él era muy violento con nuestra mamá. Mi mamá se volvió a casar y después nací yo. Entonces, curiosamente, en esta vida, él viene y se manifiesta y se pone como el hermano mayor. Siendo que como, ¿por qué, no? Y ahora entiendo tantas cosas. También en algunas amigas que se tienen un amor así, son hermanas, y en alguna vida fueron pareja. Entonces, visto desde el yo aquí dirías, ay, qué locura, ¿no? Pinche incesto y qué desmadre traes, cabrón. Pero pues así es, mis hermanos. Oye, una pregunta. Estamos reencontrando. Una pregunta. Hace rato que decías que tuviste esa revelación de que todos somos, o sea, tú estabas en todos, que no hay nadie más. O sea, que no hay nadie más y eres tú. ¿No sentiste soledad en ese momento? ¿Cómo lo sentiste? No, es un estado de plenitud total. O sea, al contrario. No, al contrario. Sí da un poquito o bastante asombro porque desmantelar el ego completamente al grado de darte cuenta que no hay nadie más, o sea, y entonces como está cabrón, vean el video del huevo, se llama El Huevo, una historia corta, un relato corto, una historia corta, está cabrón, güey, que de repente dices, oye, los demás, no hay nadie más. Y los demás, y yo pensaba, y el peje también soy yo, y ¿cómo se llama? Putin también soy yo, y Cristo también soy yo. Y entonces, en un aspecto muy profundo, tú eres absolutamente todos, güey. Y eso se siente bien. Sí, o sea, se siente... No mames, demasiado revelador, demasiado trascendental. Y yo creo que esa revelación es la que busco que vivan las personas, porque esa verdadera manifestación es la que de manera tajante te puede llevar a cambiar por completo la manera en la que te relacionas con los demás. Okay, o sea, claro. Ya no, una vez que experimentas eso así de fuerte, como experiencia, no como creencia, que lo experimentas así de fuerte, ya no puedes ver a alguien sin verte a ti. O sea, el otro día vamos a decir que a la persona que nos limpia la casa y que nos ayuda, le facilité unas cosas y una persona me decía, oye, si los tratas así después abusan y se vuelven no sé qué. Sí. Y dije, no puedo, o sea, no hay manera, soy yo, vale madre, soy yo. Sí. Y llegué y le dije, quiero que entiendas, o sea, soy yo, no puede, para mí no puede. No, claro que no quiere decir que le voy a decir, ay, llévate mi casa y despoja de todo. No. Pero no puedo no ayudar en lo que puedo, güey. O sea, es para mí imposible no ayudar a alguien porque me estoy ayudando a mí. O sea, claro, es como sentir más. La unión pues con todo. Claro, güey, pues no hay nadie, quiero que entiendas, o sea, esta es la verdad. Esta es la verdad, güey. Sí me pasó cuando salí. No es mamada, güey, no es mamada, no es una palabra cursi, te juro que no hay nadie más, güey, te juro que somos uno, cabrón. Un güey un día estaba en la sesión con hongos, llevaba todo el día acostado en el sleeping bag y de repente se levanta y me dice, güey, sí somos uno. Y le digo, sí.
No mames, cabrón, yo pensé que era como una catchphrase que tenía, ¿no? Un eslogan. No es mamada, güey, te juro, somos uno. Somos Millionaire Mind, somos uno. Hay gente que no lo entiende porque lo entienden desde el ego, ¿no? Entonces, hay veces que una persona no puede entender esto porque va a decir cómo Benjamín va a ser Pitufo y va a ser Carlos. Cuando entiendes que Benjamín, Pitufo y Carlos solamente son nombres y conceptos mentales, te puedes dar cuenta que es Dios el que está viviendo todas las experiencias. Es Dios viviendo todas las probabilidades, todas las experiencias, ayudándose, sufriendo, lastimándose, evolucionando, creciendo, ayudando. Por eso el video del huevo le dice, y le dice, y tú eres Jesús y todos los que ayudó. Y tú eres Hitler y todos los que mató. Y tú eres todos. Así de sencillo. O sea, tú eres absolutamente todo lo manifestado y todo lo que existe. Es muy difícil comprenderlo, entonces por eso es necesario empezar a desmantelar el ego para darte cuenta y tener un acercamiento a la luz de la conciencia. Porque el despertar se manifiesta en diferentes grados, en diferentes formas, pero cada vez que hay conciencia y conforme hay menos ego, hay menos sufrimiento. Ay, siempre nos regresamos al ego. Entonces, te decía de las vidas pasadas, que ha sido... Ya no es de que alguien pueda decir yo creo o yo no creo, ya es algo que tiene pruebas, datos, documentales, el entender lo de las vidas pasadas. Hay maestros espirituales naciendo en Argentina, porque repito que Argentina es el nuevo Kundalini de la Tierra. Por ende, Argentina y Chile, esa área de por allá, va a ser la sede de los nuevos maestros espirituales. Y estaba escuchando un chavo que tiene acceso a todos los registros akáshicos, que es como esta biblioteca espiritual donde están todos los acontecimientos. Y este chavo puede reconocer y recordar sus vidas a la perfección. Y luego hay otra persona que hasta dice aproximadamente cuántas vidas tiene un alma, cuántas vidas lleva experimentadas un alma. Y la verdad es que tanto eso como terapias de regresiones se vuelven ya y se van a volver en los próximos meses y años una cosa completamente cotidiana y normal. En el Tíbet, en el hinduismo y en todas las religiones se reconoce esta fundamental verdad del ciclo del samsara y de la rueda del karma, porque es algo que está ahí, güey. O sea, es algo que lo puedes ver, es algo que lo puedes palpar y sentir. Y te repito, en las experiencias de regresiones hay personas que recuerdan datos, como nos tocó un chavo a nosotros en Chamani que hasta recordó un nombre de otra vida, y otra amiga igual. Recordó que en alguna vida estuvo en un barco pirata y cosas así extraordinarias e increíbles, pero o sea, que tienen toda la sustentabilidad porque al recordarlo lo recuerdan como una experiencia que está en su alma y además les da el alma sabe cuando algo es real, güey, y les da mucha... ¿Como una confirmación o qué? Les da una confirmación porque al recordar algo entienden el porqué ahorita de ciertas cosas. Qué claridad. Te digo, yo una vez vi a mi sobrino pude ver que mi sobrino fue un indio. Estuvo en India en el pasado y pude ver que fue un hinduista, ¿no? No un maestro ni un gurú, pero fue un hinduista. Y entonces, fíjate, mi hermano Israel, sin saber nada de esto, él se la pasa viendo Dragon Ball y trabajando y haciendo puras cosas mundanas, completamente ajeno al mundo espiritual. Y un día su hijo de 7 años, creo que en aquel entonces tenía 5 o 6 años, creo que tenía 5 o 6, estaba sentado en su banqueta con las piernas cruzadas así, güey, meditando. Y llega su mamá y lo empieza a grabar y le dice, ¿qué haces, hijo? Meditando. Ay, y se empieza a reír su mamá, jajaja, mírenlo como su tío. ¿Y qué haces? Meditando. Entonces, digo, ellos lo vieron como algo muy gracioso, pero no profundizan. ¿Cómo es que el niño reconoce esa posición para meditar y se sienta a meditar y a quedarse en quietud sin que alguien le haya enseñado eso, sin que lo haya visto en su casa? Y no es como que el niño pone canales de meditación, güey. El papá le da su Nintendo y el niño está en el Nintendo. Y ¿cómo llega a tener ese...? Claro que yo le digo a mi hermano y me dice que estoy loco, ¿verdad? Pero profundamente pude reconocer que este niño venía de esa vida. Y este mismo sobrino que tengo, cuando tuvimos la revelación de género de mi próximo bebé con mi esposa, vimos que era niña. Y llega y me jala de la bata que traía y me dice, padrino. Porque aparte entendí por qué mi hermano me nombró como su padrino de bautizo.
ahora entiendo que voy a ser su padrino, pero su verdaderamente padrino espiritual en un proceso mucho más profundo. Porque eso está bien cabrón, güey. Pues son cosas que pude visualizar ahí con él y entonces dices, con razón. Entonces llega mi sobrino y me jala de la bata y me dice, padrino, ¿qué pasó, mi amor? Yo ya sabía que era niña. Ah, sí, ¿cómo sabías? Diosito me dijo. Me dice, yo ya le había dicho a mis papás que iba a ser niña. Entonces, el niño en su meditación y en su conexión dominaba y se comunica y entiende que está conectado y sabía que era niña. Entonces digo, mi hermano, tienes que entender, güey, que hay un profundo tema en todo esto. A ver, pues era de a huevo, pues era niña o era niño, ¿no? O sea, hay veces... Y es que lo puedes ver así también, pero la parte del milagro, de la contemplación, es ese asombro. Si no hay asombro, pues ya, güey, pues sí, obviamente era A o B, cabrón, pero no, güey. No, cuando una persona, por eso dice el Kybalión, las palabras son para el que está listo para escuchar. No, hay personas que definitivamente no están listos para escuchar esto. Me parece muy chistoso. Estaba Marta Higareda hablando con este maestro espiritual de México y este maestro espiritual repitiendo y hablando y diciendo todas estas cosas de la ley de karma, de las vidas. Él fue el que menciona el ejemplo, creo que él fue el que dio la terapia de regresión cuando pasó lo de la flecha. Y te digo, cosas así, güey, como que alguien le tenga miedo al agua porque murieron ahogados y muchas cosas que generan un sentido o más bien te dan una respuesta del porqué de ciertas cosas, porque nuevamente todo es una consecuencia. Es la secuencia, es consecuente, es como el hilo, como el camino. Por eso te digo, todas las vidas van pegadas, van una tras otra, vas así. Entonces está este maestro espiritual en todo eso y Marta Higareda así de que, ay, es que, pues obviamente esto choca con las creencias. Y eso es importante. Si quitas tus creencias limitantes, religiosas, y te abres, ¿por qué? Porque si tu ego está formado estructuralmente por tus creencias, el ego se siente amenazado al soltar ciertas creencias, ¿no? Una vez que estaba platicando con los papás de un amigo, me decían, es que yo no puedo creer eso de las vidas pasadas. Y entonces no lo pueden creer, güey, porque rompería su estructura del personaje que ya creen ser. Sí, entonces, como se enfrenta o choca directamente con sus creencias religiosas, entonces prefieren omitir y decir, no, pues no creo y mejor me quedo con mis creencias porque no puedo ser afectado en mis creencias porque mi ego siente que pierde algo. Sí, es una casa de naipes, tal cual, güey. Exactamente. Mi ego se desestructura, se rompe. Entonces mejor yo no creo. Pero analizando profundamente estos libros de Brian Weiss, que no es un maestro espiritual ni un Benjamín que está ahí en un micrófono, no, cabrón. Es un psiquiatra que en un proceso psiquiátrico terapéutico llevó a una persona a un grado de hipnosis donde la persona pudo recordar aspectos claros de una vida que tuvo en Egipto. Curiosamente, muchos venimos o de haber estado en guerras o de haber estado en Egipto o de haber sido toda la humanidad estuvo en guerra. En alguna cosa. En todo. O sea, fue muy violento el mundo, la humanidad en mucho tiempo. Sigue siendo. Todos traen algún tema de que en alguna vida pues fueron algún guerrero. También hay una página que me gusta mucho en Instagram que se llama El Búho Cósmico. Y también él dice que una de las cosas por las que no recordamos nuestras vidas pasadas es porque a mucha gente no le gustaría acordarse de lo que hicieron en otras vidas, ¿no? Nuevamente por lo traumático que esto pudiera ser. Pero al final, pues todo es perfecto y todo es como tenía que ser. Vivimos lo que teníamos que vivir para seguir evolucionando. Si seguimos atascados en el samsara, es porque no hemos agotado el karma y porque no hemos alcanzado la iluminación plena o la realización espiritual como es el propósito para la trascendencia. Preguntaba también Marta Higareda, oye, y una pregunta, ¿se puede reencarnar en otros planetas? Yo coincido con lo que dice este maestro espiritual y con lo que dice Stefano Matías. Solamente se puede experimentar la vida en otros planetas cuando ya aprendiste a ser humano. O sea, no vas a experimentar la vida en otra especie o en otra forma si no has terminado con la experiencia de ser humano, ¿no? ¿Y de qué se trata ser humano? De ser. Y de realizarte como ser humano. Como querer pasar a segundo de primaria y sigues en primero y repruebas, tienes que volver. Exactamente. Stefano Matías, que es el chavo argentino que mencionó, él recuerda una vida que tuvo en otro planeta. Porque él está aquí cumpliendo una misión para ayudarnos a recordar. Él es un ser de una dimensión superior que viene aquí a contarnos todos estos temas espirituales y cómo reconectarnos con nuestro verdadero ser. Trae todo el tema de la fuerza y la palabra del yo soy. Es el que comentaba que tiene un lugar en Argentina donde también hacen
ciertos rituales con piedras para conectar la red planetaria, etcétera, etcétera. Y este chavo se acuerda perfectamente de vidas pasadas y de una vida que tuvo en otro planeta. Y es impresionante cuando lo escuchas hablar, cómo te lo cuenta, güey, como si yo te estuviera contando del elote con papas que me comí hace... O sea, está cabrón. Porque habla de la forma de vivir, de la forma de entender el universo, habla de la ley del uno. Entonces, este chavo tiene una serie en Gaia que se llama Iniciación. Sí, está un poquito complicada para los que están empezando, pero sin duda alguna, pues una obra maestra para la iniciación de este camino. Y pues nuevamente, ¿no? Como dice también Stephanie Herz, no sé nada, investiga por tu propia cuenta. Si el que no quiera creer esto y se limite porque yo no puedo creer eso, pues investiguen. Te digo, los datos son ya súper consistentes, ya hay pruebas, ya hay evidencias, ya hay documentales gracias a los métodos de comunicación. Y esto nos podría ayudar a entender que el único juez es el karma. Y que sea que lo que sea que estés viviendo es porque así tenía que ser, porque esto te tocaba vivir. Como dice Eckhart, ay, oye, ¿y cómo sabemos que lo que estoy viviendo es lo que me tocaba? Porque es lo que estás viviendo. Entonces, todo es perfecto. Vive en tu presente. Si en el momento presente tienes una situación que no te gusta o estás teniendo un sentimiento depresivo, ansioso, trata de identificar de dónde viene. Identifica por qué te sientes así. Pregúntate si puedes hacer algo al respecto. Si la respuesta es no puedo hacer algo al respecto, entonces acéptalo profundamente. Profundamente acéptalo para que no generes una resistencia a lo que ya es en ese momento. ¿Tiene alguna otra duda de vidas pasadas? Yo tengo una duda del karma. Dime. Leí un libro, de hecho ese libro me lo regalaron el día de la ceremonia. Uh-huh. Es un libro que se llama El Avance, de Fernando Maluk, creo que se llama. Y dice que el karma es lo que te falta por aprender. Uh-huh. Ahora, ¿hay alguna forma de aprender sin dolor? O sea, de alguna forma poder aprender, pero pues, ya más tranquilo, mira, sin tanto madrazo, pues. Sí, en algún momento todos hemos tenido que pasar por situaciones dolorosas. Sin embargo, hay una parte en alguna etapa donde ya no te toca pasar por un sufrimiento extremo. Acuérdate que Buda nos enseña que la vida por naturaleza es sufrimiento para que el alma busque la liberación del sufrimiento. Uh-huh. Hoy nosotros en nuestras redes subimos una frase del maestro Eckhart, que dicen que cómo lo idolatro, ¿verdad? Pero bueno, dice... Si no hubieras sufrido como has sufrido, no tendrías profundidad como ser humano, ni humildad ni compasión. No estarías leyendo esto. El sufrimiento abre el caparazón del ego, pero llega un momento en que ya ha cumplido su propósito. El sufrimiento es necesario hasta que te das cuenta de que es innecesario. Entonces, uh-huh. Definitivamente sí, güey. Sí. Hay un momento, por ejemplo, y te lo digo, ahorita, como estamos en ya ahorita no nos toca... generar más sufrimiento, porque ese sufrimiento es doloroso cuando está la inconsciencia dominando por completo. Pero una vez que la chispa de la conciencia aparece, todo empieza a cambiar porque ya hay conciencia, güey. Entonces, tú también al ser consciente y amoroso y al tratar a los demás como quieres que te traten, solito generas ese nuevo karma a tu favor. Que es karma al final, pero es un karma bonito, es un karma porque, nuevamente, el karma es la consecuencia. Es, obras bien, te va bien. Das amor, recibes amor. Uh-huh. Das un putazo, recibes un putazo. Obras mal, se te pudre el tamal. Pero si estás en el camino dármico ahorita, que estás sanando gente con tu música en centros de rehabilitación, con una intención profunda de ayudar a los demás, pues eso vas a recibir, hermano, vas a recibir ayuda y amor. Creo que lo puedes experimentar ya, ¿no? O sea, creo que ya lo estás viviendo. Y creo que también agrego a que nada tiene que ver con que las situaciones no van a seguir siendo complicadas. Claro. Simplemente vas a tener mejores herramientas para afrontarlas. De hecho, más aceptación ante la vida. O sea, ya incluso la adversidad es como, bueno, es parte de mi crecimiento, aunque no lo entienda, gracias. Claro. Y es mucho menos doloroso cuando lo aceptas. Pero definitivamente ya no va a haber esos putazos que te redoblan. Sí. Y aún así, güey, cuando llega a haber una situación incómoda o negativa o de otra densidad, cuando estás consciente, cuando estás despierto, hay tanta aceptación que llegas a apreciar completamente esa situación. Ah. Hay veces que estar en una situación difícil o complicada, en un estado consciente, increíblemente lo puedes llegar a apreciar. Una vez le dije a mi esposa,
es impresionante cómo puedes llegar hasta abrazar el sufrimiento. Uh-huh. Y me dice que estoy loco, ¿no? Que eso no se puede. No como tal abrazar el sufrimiento, pero sí en una aceptación profunda, verlo como un acto de experimentación. Sí, güey, cuando estás sufriendo como un acto de limpia, güey, como un acto compasivo, amoroso, evolutivo, y que solamente existe para que lo experimentes porque existe su fuerza opuesta. Porque así como existe la alegría, la felicidad, existe el sufrimiento y la desdicha. Y todo es parte de la misma gran aventura que llamamos vida. Si en algún momento recordaras el cúmulo de vidas que has vivido, o por lo menos esta vida, al final te dirán, oye, vas a volver a vivir y vas a volver a experimentar. Imagínate que en las dimensiones superiores no tenemos estos cuerpos físicos. Dice este maestro espiritual en esta entrevista con Marta Gadera, dice, en esta dimensión es donde podemos apreciar el tener un cuerpo físico y tener los 5 sentidos como los conocemos, el tacto, el sabor, el olfato, la vista. Entonces hay que aprovecharlo. Él por eso dice, hay algo con lo que no comulgo que dice, aquí cómete una hamburguesa y haz lo que quieras y experimenta. Yo no estoy de acuerdo con el comer animales por el sufrimiento que ejerció al animal. Por ejemplo, el comer queso, yo podría recomendar a la gente que comprara quesos artesanales o de rancherías o de algo que sea menos procesado y que haya ejercido a lo mejor sí una explotación al animal, pero no como tal una matanza al animal. Yo sí no estoy ni a favor ni en contra, que cada quien haga lo que quiera, pero yo no promovería el comer animal porque en mi manera de sentir también esa carne también tiene algo de karma, porque estás poniendo por encima tu placer que el sufrimiento de otro ser. Entonces esa carne a nivel energético no tiene una energía positiva. Sí, ya te hace ruido. Además de que a la tripa no le cae bien, me hace ruido que la vaca haya tenido que sufrir para que tú tengas un placer que no necesitas, ¿no? Entonces, cabrón, me fui. ¿Qué estamos diciendo? Pues están hablando de eso, de que si tienes que sufrir. A mí, la que me acaba de marcar, estaba viendo una plática de Ram Dass. Y pues Ram Dass ya era Ram Dass y después tuvo un, ¿cómo se dice? Stroke, o sea, un derrame cerebral. Que dice que Dios lo ahogó. Que lo pone en jaque, o sea, todo lo que él creía, todo eso, pues ahora le toca estar viviendo este sufrimiento, esta nueva persona y empieza su verdadero proceso de comprensión global y es cuando dice, pues sí, ya teniendo toda esta información, me salí y empecé a ver a esta persona que sufrió el derrame cerebral como espectador y a través de verlo como espectador, no como el actor, empezó a trascender y a comprender más todavía el por qué estaba ahí y lo ves, güey, y está realizado. Y como Eckhart, ¿no? Que dice que le dio cáncer y que no puede estar más feliz porque está por eso los maestros espirituales en sus últimas etapas para realizarse les pasa una situación. La prueba definitiva. Sí, una prueba fuerte. Pero lo que voy que te estaba diciendo, ya me acordé, era que este maestro espiritual dice cómo en esta dimensión tenemos este cuerpo físico donde podemos experimentar, saborear y sentir y todo. Mucha gente cae cuando saben que hay algo más allá, que hay una dimensión superior, que hay una dimensión de luz, que hay dimensiones donde los cuerpos son astrales. Cuando saben que hay trascendencia hacia nuevas formas de vida, hay mucha gente que empieza a rechazar la vida humana, ¿no? Hay mucha gente que cae en este engaño de decir qué chafa o qué aburrido aquí, ya me quiero ir, ya quiero vivir otra experiencia, ya chinguen a su madre, y no se dan cuenta que están aquí porque la experiencia como humano, güey, es fabulosa y maravillosa. De hecho, nadie te puede decir cuál es mejor o peor, simplemente son diferentes experiencias, tanto en las diferentes dimensiones como en otros planetas, son simplemente diferentes experiencias. Pero cuando llegue la gente a un verdadero despertar y puedan ver todo lo que vivieron en esta vida, todos los sabores que degustaron, las experiencias que vivieron, el amor que compartieron, el dharma que hicieron, el karma que vivieron, todo, al final, si les dijeran, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a vivir todo tal cual? La gran mayoría, si no es que todos, dirían por supuesto que sí. Tráeme de regreso. Yo te puedo decir que todos dirían que sí,
porque absolutamente todos lo están viviendo. Entonces quiere decir que todos sabían lo que iban a vivir, sabían lo que iban a experimentar y regresan. Güey, la vida es maravillosa. Imagínate estar en un estado de samadhi, que es maravilloso, es un estado de dicha completa y estás fundido con Dios en un éxtasis supremo. Sí, güey, qué maravilla. Por toda la eternidad. Por todos los tiempos de los tiempos, porque acuérdate que el tiempo no existe. En un eterno presente, en un estado de samadhi. Sí, güey, qué maravilla. Pero estar aquí tragando, comiendo, bailando, tomándote una copa de vino, albureando, sonriendo, sí, contando chistes, cabrón. Riendo. Hablando de eso, si alguien no tiene sentido del humor, le falta un sentido, güey. El otro día que aparecían de que cuáles son los podcasts más escuchados, yo dije, el único podcast que debería ser más escuchado que cualquier podcast espiritual, o sea, lo primero que la gente debería tener así como antes que su espiritualidad es el de la corneta, güey. Tienen que reírse, güey. O sea, entonces, el venir a reír, a disfrutar, güey, a convivir con tus amigos, con los familiares, con ayudar a las personas, a tocar tu música, a crear, a imaginar, güey, a soñar, a hacer todo esto que venimos y que experimentamos, es increíblemente maravilloso, güey. Te digo, sí, estar en samadhi por la eternidad y fundido con el todo, sí, wow. Pero esto es maravilloso. Y por eso lo escogimos vivir, güey. Por eso el creador creó toda la experiencia. Porque la experiencia en sí, el único propósito es la experiencia en sí, güey. Pues esto está verguísima, cabrón. Me vamos en una pinche nave. Con sus altibajos, con sus buenos, con sus malos. La vida es una canción, güey, como dice la canción, ¿no? Entonces, todo es parte del aprendizaje. Solo que a veces que el ego domina la vida y entonces la gente no se ha dado cuenta. Pero todos van a despertar en alguna vida, en algún momento. Creo que en unos cientos de años a más tardar, la mayoría de las personas van a estar despiertas y entonces van a poder ver el disfrute de la vida que ya tenían, solo con una nueva perspectiva ante la verdad, con un conocimiento. Con mucha más paz y aceptación. Así es. Todo. Pues vámonos, que ahora sí nos fuimos largos. Estuvo bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.